Soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de El Mostrador. En esta ocasión estamos con un científico chileno muy destacado. Él es el biólogo marino César Cárdenas. Él es investigador del Instituto Antártico Chileno y también del Instituto Milenio Base y ha sido recientemente elegido para presidir un importante comité científico de la Comisión, voy a ver si lo digo bien, para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos en una reunión llevada a cabo recientemente en Australia y queríamos conversar con él para que nos cuente sobre esta designación. Muchas gracias, César, por recibirnos. Muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Aquí estamos dispuestos a conversar un poquito de esto. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que se dio esta designación y tú hace cuánto que estás en este mundo de la Antártica? ¿Cuál es la importancia de esta designación también? Bueno, a ver, yo digamos, en términos de temáticas antárticas, estoy desde el 2005. Mi primera expedición fue el 2005. Estuve asociado a algunos proyectos como investigador de otras instituciones. Y después ya una vez cuando terminé mi doctorado en Nueva Zelanda, volví a Chile y ahí digamos, empecé a trabajar en INACH el año 2014. Y el 2016 fui designado como representante nacional, representante chileno en el comité científico, en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que está formado por 27 países. Entonces era uno de los 27 representantes, digamos, que participan en el comité científico que a su vez asesora a la comisión. Y desde ese año me desempeñé como representante nacional, como decía, y este año finalizaba el periodo del presidente del comité de Australia, digamos, es él. Y se me empezaron estaba dispuesto, digamos, a asumir este gran desafío. Así que, bueno, y luego de algunas consultas decidí, digamos que sí, que estaba dispuesto a que se me nominara y de ahí durante la reunión, como tal tú dijiste en el mes y digamos, fui elegido por todos mis colegas como el nuevo presidente del comité científico por los próximos 2 años y elegible a un siguiente periodo. Bueno, yo te preguntaba antes si tú eras el primer chileno, tú me decías que no, pero en la práctica sí, porque por lo que tú me contabas, el científico nombrado anteriormente no había podido ejercer su cargo. Sí, es bien interesante la historia porque, claro, está el profesor Carlos Moreno, que tuvo una destacada trayectoria, eh, digamos, trabajando en Antártica, y él fue profesor mío en la Universidad Austral cuando estudié biología marina, y los dos hicimos carrera en Antártica en la base Yelcho, una pequeña base científica, digamos, en la península, y después me tocó pasar a ser Camelar y él fue en los años 90 muy destacado, y en algún momento él fue nombrado, pero lamentablemente a él se le detectó una enfermedad, entonces no pudo ejercer durante, digamos, el periodo que fue elegido. Así que es bien interesante esa historia, digamos. Y claro, ahora por eso muchas veces se habla de que, claro, voy a ser el primer chileno porque esperemos que logre, digamos, no solo ejercer este año, sino que llegar a dirigir la primera reunión que es el próximo octubre, que marca el hito del primer año, digamos, de presidencia. Ahora, cuéntale un poco a los auditores, a las auditoras, cuál es la importancia de esta zona en la cual tú eres especialista y sobre todo, cuál va a ser tu responsabilidad como científico. Bueno, dentro del tratado, del sistema del Tratado Antártico está esta comisión que se le conoce como CAMELAR por su acrónimo en inglés o CRUMA. Y la comisión es la responsable básicamente de manejar los recursos que se extraen, digamos. Hay explotación de recursos en Antártica. En este caso son pocas especies, en términos de flota también es relativamente pequeña y se extraen principalmente los dos recursos que son, tres recursos que son el krill antártico, muy conocido, porque es muy importante para el ecosistema antártico, y dos especies de peces que son la austromerluza o que también se le conoce como bacalao. Y digamos, la comisión se estableció en los años 80 un poco para detener el interés que había por explotar, en esa época se hablaba de que el krill iba a ser el gran, digamos, recurso, digamos, que iba a sostener y iba a alimentar a la humanidad en esa época.
por lo tanto había un creciente interés y se esperaba que, bueno, en esa época había una flota muy grande. Y se establece esta comisión para regular esto y de ahí en adelante, digamos, se hace un manejo bastante precautorio, como se llama, donde se extrae, por ejemplo, en el caso de krill, menos de el 1% de la biomasa disponible, digamos, de la cantidad de krill que hay en Antártica. Por tanto, por muchos años, digamos, fue Camelar fue la encargada de, digamos, de manejar estos recursos biológicos y a esto se le ha sumado en los últimos años, digamos, todo la importancia que ha tenido el tema de las áreas marinas protegidas, por ejemplo. De nuevo, la Comisión fue una de las primeras organizaciones internacionales en comenzar a discutir ese tema, en aplicarlo. Ya en el 2009 se empezó digamos, a implementar eso y, digamos, esos son como grandes la comisión, el tema de las áreas marinas protegidas, el tema de la observación científica, el tema del monitoreo del ecosistema asociado a la extracción de los recursos que se estableció igual en los años 80. Entonces, todo eso le ha dado una importancia clave a la comisión, digamos, y cuya otra particularidad que tiene es que toma todas sus decisiones a través de la mejor ciencia disponible. Entonces, está la comisión, que es como la parte política que toma las decisiones, y está el comité científico, que es la que encargada de asesorar a través de la ciencia digamos, a la comisión para tomar este tipo de decisiones. Entonces, de alguna manera, el corazón de la comisión es el comité científico porque es la encargada, digamos, de decir, este es el conocimiento que tenemos y en base a eso nosotros podemos manejar de manera precautoria un determinado recurso o proteger un área, por ejemplo, a través de la área marina protegida en un escenario de cambios que se está dando en la península. Entonces, por eso, digamos, la Cruma o Camelar ha ido aumentando aún mucho más en términos mediáticos, digamos, porque se ha transformado en un gran tema desde el 2015, cuando digamos, se aceptó tener o establecer un área marina, la más grande del mundo, el área marina del Mar de Ross. Desde ahí que ha habido mucha expectativa, digamos, para que Camelar siga siendo un líder en conservación y manejo sustentable en un área tan importante como es la Antártica. Ahora, en términos concretos, tu labor tú la ejerces desde Chile, tienes que ir viajando a otros lugares, coordinas científicos de distintos países. ¿Cómo lo haces tú? Para que uno se haga una idea, digamos. Bueno, a ver, el comité científico tiene varios grupos de trabajo que trabajan entre la reunión, digamos, de octubre, donde comienza el periodo intersesional que se llama, hasta los meses de mayo, entre mayo y julio, que se reúnen los grupos de trabajo, que ahí es donde se ve la parte más dura, digamos, de la ciencia. Y es cada uno de esos grupos de trabajo tiene un coordinador. Yo, de hecho, hasta ahora, hasta hace unas semanas, era el coordinador de uno de los grupos de trabajo, uno de los grandes grupos de trabajo que ve específicamente los temas relacionados con el krill, el manejo ecosistémico y las áreas marinas protegidas. Entonces ahora, digamos, yo como presidente del comité científico no solo tengo que preocuparme de eso, sino que tengo que, digamos, tratar de que, digamos, no establecer los lineamientos, porque los lineamientos los establece el comité científico en general, digamos, por sus 27 representantes, pero yo soy el que tiene que liderar ese trabajo, digamos, de preocuparme de que se van a llevar a cabo las prioridades que ha decidido el comité científico, que estos distintos grupos de trabajo, digamos, trabajen. Digamos, de manera conectada y que se vayan avanzando en los distintos temas a través de estos distintos componentes para llegar a la reunión de octubre con digamos, recomendaciones o discusiones claras que nos permitan dar recomendaciones al comité científico. Entonces, básicamente, yo desde Chile puedo hacer ese trabajo, digamos, de liderar y coordinar al resto de los coordinadores de estos grupos, también trabajar muy de la mano con la secretaría, digamos, la secretaría que está en Hobart, digamos, que lleva toda la parte administrativa, y ahí de alguna manera hay que ir progresando el trabajo de aquí a la reunión de octubre. Entonces, principalmente yo voy a asistir a esas reuniones de los grupos de trabajo que se dan en esos meses para apoyar un poco al trabajo que están dando ahí, a los coordinadores, y también me toca una parte importante que es un poco establecer y mantener los nexos con otras entidades como SCAR, que es digamos, el Comité de Investigaciones Científicas Antárticas, el CDP, que es el Comité de Protección Ambiental, y digamos, eso es como la parte
científica, digamos, de Camelar, yo tengo que estar ahí siempre estando atento para, digamos, trabajar con estas organizaciones. ¿Cómo es el trabajo en terreno de ustedes, los científicos que trabajan en la Antártida? Esto es, ustedes van a la Antártida, trabajan en barcos. ¿Cómo es la vida de un científico o una científica que trabaja en una zona tan inhóspita? A ver, es bien especial y bien variable también. En el caso, hay mucha ciencia que se desarrolla en la Antártica, digamos, desde los laboratorios a terreno, microbiología, en la nieve, estudiando las algas. En el caso específico de Cameron está más relacionado con los buques, con las áreas de las estaciones, áreas cercanas a las colonias de pingüinos, otros mamíferos, digamos, que se monitorean. Entonces digamos, la parte importante del comité científico es eso, digamos, transformar ese conocimiento que se forma en el terreno o a través de un buque científico colectando muestras de krill, por ejemplo, que eso después llegado a las reuniones, pues llevado a las reuniones por cada país, y eso de alguna manera hay que traducirlo un poco en un mensaje claro para los tomadores de decisiones, digamos. Nosotros como el comité científico tenemos que ser súper claros en decir, esta es la recomendación en base a los antecedentes científicos que que recolectaron cientos o muchos investigadores en terreno a lo largo de los años, y entonces eso hay que traducirlo en un mensaje claro para que el comité científico le diga a nuestros tomadores de decisiones de cada país, esta es la señal que hay y esto es lo que la ciencia dice que hay que hacer y digamos eso se transforma en una medida de conservación que son básicamente las reglas que rigen la pesca del año siguiente o, digamos las áreas que se cierran o el monitoreo que se realiza, digamos. Todo eso está basado en eso, en esas recomendaciones que después pasan a ser medidas de conservación. Así que ese es más o menos el ciclo que se transforma desde el investigador que está ahí en terreno contando peces, midiendo peces, hasta la recomendación del comité científico que se puede transformar en una medida de conservación. Ahora, desde que tú trabajas en esta zona, ¿cuál ha sido la evolución que has visto, por ejemplo, en los recursos disponibles? Estoy pensando con miras a la necesidad o no de establecer las áreas marinas protegidas, que ha sido como una de las polémicas grandes del último tiempo al interior de la Cámara. Es bien interesante, como yo te contaba, mi primer viaje fue en el 2005, y a pesar de que es una escala de tiempo que no es tan larga, digamos, sí uno puede ir notando los cambios, digamos, por el solo hecho de estar ahí. El otro día hablaba con alguien, le comentaba y mostraba algunas fotos de los pingüinos mojados porque están cayendo más lluvia, o sea, precipitaciones líquidas, digamos, lluvia en el fondo. No están preparados para esas condiciones. Y así como ese ambiente ha ido cambiando, y eso a su vez ha hecho que la forma como manejábamos Antártica, digamos, hace 20 o 30 años, ya de alguna manera ya no es tan efectiva, porque el ambiente está cambiando, el ambiente no es el mismo que conocíamos hace 30 40 años atrás, hay mucha variabilidad climática, están estas olas de calor que entran, que de repente son 3 4 días donde la temperatura a veces puede alcanzar más de 10 grados, cosas que no se daban o no eran tan recurrentes hace algunas décadas. Y eso mismo ha ido transformando y ha hecho más importante el trabajo, digamos, de la Cruma en el término de la urgencia de que hay que tomar acciones. Muchas veces se nos dice a nosotros, pero Antártica en sí ya está protegida. ¿Por qué, por ejemplo, tienes que poner un área marina protegida? Y ahí es donde uno tiene que más o menos ser claro en decir, bueno, claro, la forma, como decía, estaba bien la forma como manejábamos, era efectiva hace décadas, pero hoy en día ya no lo es porque ha cambiado el ambiente, hay menos hielo marino, eso afecta a los organismos, afecta al krill, por tanto la disponibilidad de alimentos para los pingüinos, por ejemplo. La población de ballenas ha aumentado, ya no es la misma digamos, se está recuperando, por lo tanto hay más organismos que vienen de alguna manera, yo siempre digo, a sentarse a la misma mesa a comer y tenemos la pesca que ha crecido, se mantiene, digamos, regulada, pero, como decía, el ambiente ya no es el mismo. Hay años con más krill y menos krill. El hecho de que haya menos hielo marino le dio más acceso a la flota y van mucho a los mismos lugares. Entonces ha ido una serie de cambios que hoy en día hacen evidente, digamos, que es hora de actuar y implementar, digamos, medidas mucho más fuertes para tratar de conservar y de darle oportunidad al organismo, digamos, de sobrevivir a estos cambios ambientales.
Bueno, César, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito en este nuevo desafío. No, muchas gracias a ti, como siempre un gusto poder contar un poco más del trabajo que se hace en Antártica, de la ciencia antártica en general, la cooperación y por supuesto del trabajo que hace Kruma.